a hablar una compañera que ha venido de Brasil, es activista y quiere decir unas palabras. Gracias. Buen día. Hoy vengo aquí con la intención de transformar mi gratitud y amor por los pueblos hermanos cubanos y venezolanos en palabras. En primer lugar, quiero rendir homenaje a todos los valientes trabajadores, mujeres y hombres cubanos y venezolanos que fueron asesinados injustamente el día 3 de enero de 2026 por las bombas estadounidenses, defendiendo la soberanía de Venezuela. También rendí homenaje a la anciana colombiana que murió mientras descansaba en su casa en Caracas, cuando fue alcanzada por las bombas. Que todos y todas descansen en paz. Recibo mi fuerte y sentido abrazo solidario a todas las familias, en especial a sus niñas y niños que a partir de ahora tendrán que rehacer sus vidas con esta ausencia tan dolorosa. Fuerza, familias. Somos miles de personas en todo el mundo que los acompañamos en el sentimiento. Venezuela fue invadida por Estados Unidos. Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron secuestrados por el Estado estadounidense, con el objetivo claro de robar el petróleo venezolano, controlar la estación. ¿Sí? A ver, ahora, mejor, más cerca. Más cerca, así, así. Vale. Se aparcó. ¿Sí? Hola, ¿se escucha? Habla más despacio. Es que estoy emocionada. Edu. Me mueve el músculo del corazón hablar de Venezuela y de Cuba. Y quizás voy a acelerar un poco. Ahora. Mejor. Ya. ¿Es el hijo de Farid? Así. Venezuela. Es que no hay manera, porque los que compró Edu no lo compró. Venezuela fue invadida por Estados Unidos. Más arriba el micro. Ahí. Venezuela fue invadida por Estados Unidos. Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron secuestrados por el Estado estadounidense, con el único objetivo claro de robar el petróleo venezolano, controlar la extracción y la venta de toda la producción petrolera venezolana. El actual presidente de Estados Unidos es una vergüenza para toda nuestra América, intentando destruir el derecho internacional, desmoralizar una vez más las resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Dónde está el Congreso estadounidense? ¿Todavía existe? ¿Fue consultado? Qué inmensa ironía que justamente el gobierno norteamericano, que acusa de dictadura a Venezuela, no consulta su Congreso para realizar invasiones. Mi madre siempre decía, hija, quien te acusa señalando injustamente tiene 3 dedos apuntando contra sí mismo. Parafraseando a Fidel Castro, que siempre decía, señores imperialistas, no le tenemos ningún miedo. Hoy yo y nosotros aquí decimos, señores imperialistas, no les tenemos ningún aprecio. Estados Unidos se está destruyendo por dentro. Ya no es ejemplo de alguno de democracia y libertad para ningún país democrático del mundo. Asistimos indignados e impotentes a como os migrantes estão sendo sequestrados e encarcerados em campos de concentração. Uma vergonha que a ditadura do dinheiro promove em solo de América. Para mim, o mundo se divide assim. Por um lado, o poder das armas, o poder da ignorância e a força do dinheiro. Por outro lado, o poder da consciência, la dignidad y la fuerza del trabajo. El fascismo siembra el odio y la división.
fascismo siembra el odio y la división para conquistar el poder. Por esto, nuestra respuesta debe ser de la unidad, construida desde el respeto a nuestras diferencias. Ojalá el mundo se dividiera simplemente entre izquierdas y derechas, pero pensar así es una ingenuidad peligrosa, porque un pobre de extrema derecha termina siendo el juego del fascismo, defendiendo un sistema que lo oprime y lo excluye. Optemos por el respeto, el diálogo y la vida. En ese espíritu expreso mi solidaridad firme con Nicolás Maduro y Cilia Flores, y en especial con Cilia, que representan tantas mujeres latinoamericanas que caminan por el frente en alto, con dignidad, valentía y compromiso con sus pueblos y con la paz en el mundo. Para cerrar, quiero decir que somos un solo pueblo. Nuestras sangres están mezcladas infinitamente a lo largo de la historia y no podemos aceptar impávidos la barbarie, ni que pueblos hermanos se maten entre sí para robar petróleo o cualquier otro recurso. Me duele profundamente que haya habido personas celebrando la invasión a Venezuela, movidas por el odio y el rancor. Hayan festejado el asesinato de sus propios hermanos. Hago un llamado a que no dejen la ambición ni el odio gobernar sus corazones, porque cuando eso ocurre, se termina convirtiéndose en el mismo monstruo que dicen combatir. Y cierro con un llamado a que el amor esté siempre al frente cuando discutimos y disputamos nuestras diferencias, porque para que exista amor, debe existir primero el respeto a la dignidad de cada ser humano. Hago un llamado a una vigilia mundial por la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y a que impulsemos acciones solidarias pacíficas en todo el mundo para denunciar la agresión y defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Y lo más importante, a mi criterio, que el pueblo venezolano pueda superar sus conflictos internos sin injerencias externas. Como dicen hoy nuestros hermanos palestinos, hoy en Gaza, mañana en tu casa. No se trata de un país, sino de defender el derecho de los pueblos a existir sin ser sometidos por la fuerza. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar aquí hoy defendiendo a Venezuela. ¡Viva Palestina! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la paz en el mundo! Qué alegría poder el 25. Gracias a todos.